estoy grabando. El Luis no tiene tiempo, ¿no? Sí, ya estoy grabando. Ah, ya.
Bueno, el que les habla es Minfrey Marantipa. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar del tema de vigas, viguetas y entablados. Bueno, generalmente la viga es un elemento estructural, ¿no?, que soporta cargas de flexión que se encarga, ¿no?, de transferir todas las cargas, sobrecargas o cargas muertas que pueden existir en una cubierta, que se encargan de transferir en este caso serían las columnas que trabajarían a compresión. Bueno, es necesario, ¿no?, definir unas bases de cálculo para los efectos máximos y las fuerzas cortantes que van a intervenir, ¿no?, en una viga, y también el momento de inercia y módulo de sección. Bueno, verificando esos esfuerzos cortantes tanto en el salida lateral de la viga, ya que ya están definidos, ¿no?, en este manual, generalmente vamos a estudiar este manual, ya están definidos que nosotros podemos utilizar, ¿no?, esos estudios que ya se han establecido, ¿no?, y también ha sido tomado por la norma peruana, ¿no?, para definir ciertas edificaciones con estos parámetros. Bueno, siguiente, compañero. ¿Puede cambiar, por favor? Bueno, vamos a comenzar por parte de recomendaciones. Bueno, en la recomendación nos indica, ¿no?, en este capítulo, lo cual es el capítulo 8 en este manual de diseño en madera. Bueno,
son aplicables, ¿no? Que como hemos comentado, en las vigas, viguetas y entablados. En general, ¿no? Los elementos horizontales que forman, ¿no? Parte de los techos. Y esos efectos de cargas verticales producen, ¿no? Los tales como elementos de principalmente la flexión, cuando trabaja flexión. Bueno, compañero, siguiente. Bueno, ahora vamos a definir procedimientos de cómo debe diseñarse, ¿no? Un procedimiento debemos seguir como... Bueno, primero es definir, ¿no? Las bases de cálculo. Entre ellos va a salir qué grupo de madera se va a utilizar, la carga que se va a considerar en el diseño y también las deflexiones admisibles y también las consideraciones de apoyo, luz y cálculo, así como el desplazamiento, ¿no? O la deflexión. Y en punto 2 vamos a tener los efectos máximos, ¿no? Y en otro punto vamos a establecer los esfuerzos admisibles de flexión, corte o compresión y perpendicular al modo de elasticidad, ¿no? Y el siguiente punto sería calcular los momentos de inercia y el quinto punto sería calcular, ¿no? El módulo de sección, lo cual se va a definir con una simbología Z, ¿no? Y el siguiente sería seleccionar, ¿no? Una sección mayor de los cálculos en los pasos 4 y 5, ¿no? Porque acá no hay un número. Verificar también el esfuerzo cortante, verificar la estabilidad lateral, determinar la longitud y el área de apoyo necesario del apoyo perpendicular a las fibras, ¿no? De la madera. A ver, siguiente, compañera. Bueno, ahora vamos a hablar de esfuerzos admisibles, ¿no? Bueno, los esfuerzos admisibles en las vigas, en las viguetas entabladas que hemos mencionado al principio, dependen, ¿no? Del uso de en la edificación que se va a dar, ¿no? Las deformaciones deben a la limitarse a la estructura, ¿no? Por ejemplo, en deformaciones limitan a la estructura, cumplen una función, ¿no? Adecuadamente. La combinación es favorable, ¿no? A la de carga permanentes y sobrecarga de servicio. Y las sobrecargas de servicio que actúan solas también, ¿no? Bueno, acá tenemos una tabla que nos indica, ¿no? En el manual de diseño que ya están establecidos que vamos a usar para diferentes cálculos, ¿no? de flexión. Bueno, acá nos da una tabla, nos indica, ¿no? La carga actuante, las cargas permanentes más las sobrecargas y una sobrecarga. Y también nos establece, ¿no? cómo calcular el cielo raso. Por ejemplo, acá tenemos con un cielo raso de yeso, sin cielo raso de yeso, y acá tenemos, ¿no? el parámetro ya establecido que la longitud vas a dividir entre 300, ¿no? La luz entre 300. En la figura también podemos observar, ¿no? Las cargas admisibles. Que el desplazamiento más que todo va interviniendo, va a ser mayor o igual al desplazamiento o la deflexión máxima. Por ejemplo, acá nos indica, ¿no? En la tabla 1 nos indica, ¿no? Acá sería de acuerdo a los, de acuerdo a los, al cielo raso que va a tener una carga o no va a tener una carga. Por ejemplo, acá va a tener una carga, ¿no? Y nos indica, ¿no? Que debemos utilizar estos valores tanto en cargas permanentes más sobrecargas y en sobrecargas, ¿no? A ver, compañera, siguiente. Bueno, acá tenemos un cuadro que nos indica, ¿no? El manual de diseño. El retroceso, compañera. Ahí, está bien. Bueno, en la primera columna tenemos, ¿no? Un elemento estructural que va a ser vigas
vigueta y entablados. Y nos indica, ¿no?, qué modo de elasticidad debemos utilizar. Por ejemplo, para las vigas debemos utilizar un modo de elasticidad mínimo, ¿no? Y para la vigueta un modo de elasticidad promedio. Para entablados también un modo de elasticidad promedio, ¿no? Y también tenemos otra tabla que tenemos acá, que ya está definido, ¿no?, de acuerdo al tipo de maderas que van a utilizar, su módulo de elasticidad, ¿no?, que igual es el kilogramos por centímetro cuadrado. Por ejemplo, para el grupo A tenemos de 900, claro, 9000, 95.000, ¿no?, de kilogramos por centímetro cuadrado, y 130.000 también por el 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en cambio para el grupo B tenemos también dos, ¿no?, módulos de elasticidad que vamos a utilizar, 75.000 y 100.000, ¿no? Y para el grupo C también tenemos 55.000 kilogramos por centímetro cuadrado, y para el grupo C sería otro de 90.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, para elementos cuya relación de luz y peralte sería LH es mayor a 14, las deformaciones, ¿no?, de corte pueden desplazarse, ¿no?, como a mi compañera de mencionado G, que pueden considerarse conservadamente, como por ejemplo acá tenemos Moireset E entre 25, ¿no? La siguiente compañera. Ahora vamos a hablar de deformaciones diferidas, ¿no? Bueno, esto generalmente se aplica, ¿no?, cuando las cargas son de aplicación continua. Por ejemplo, acá vamos a hacer una figura en medio de la viga, y podemos dar un ejemplo, ¿no?, como por ejemplo un techo que va a tener esa carga, va a ser permanente, ¿no? Esa carga va a ser una aplicación continua, ¿no? No va a moverse, va a ser una aplicación continua. Con el peso propio y el peso muerto de algunos tipos de sobrecarga, de las deformaciones de los elementos sometidos a flexión, ¿no?, se incrementa con el tiempo. Por ejemplo, acá en la figura vamos a observar, ¿no?, que tenemos varios diferentes tipos de deflexiones de acuerdo al tiempo, ¿no? Tenemos una deflexión instantánea que va a ocurrir, ¿no?, al momento de colocar la carga, ¿no? Y tenemos una deflexión también diferida que va a ser igual, ¿no?, a 0.8, y por la deflexión instantánea, ¿no? Y nos daría una deflexión total, ¿no?, lo cual sería 0.8 por la instantánea, lo que podemos hacer en la figura, ¿no? Para el caso de la madera en estado verde o húmedo, puede considerarse las deflexiones diferidas, son un aproximado 80%, ¿no?, de las instantáneas. Por ello, la deformación instantánea se aplica, ¿no?, se cumple, sería 1.8, ¿no? En la carga instantánea se aplicaría así, en caso sería verde, húmedo, ¿no?, la madera. El siguiente, compañera. Bueno, ahora vamos a hablar de requisitos de resistencia, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir, ¿no?, para tener la resistencia? Vamos a hablar de flexión. Bueno, los esfuerzos de compresión o tracción producidos por no exceder, ¿no?, exceder el esfuerzo admisible, por lo cual eso va a definir con Fm sub m, no deben exceder, ¿no?, para un grupo de madera estructural definido, ¿no? Bueno, acá también tenemos otra tabla que nos indica, ¿no?, que para cada tipo de grupo de madera, ¿no?, el esfuerzo máximo de flexión admisible, ¿no?, lo cual va a ser en kilogramos por centímetro sobre centímetro cuadrado. Para el grupo A tenemos un esfuerzo máximo admisible de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Y para el grupo B tenemos 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Para el grupo C tenemos 100 kilogramos por sobre centímetro cuadrado, ¿no? Bueno, estos esfuerzos pueden incrementarse en un 10% al diseñar entablados o viguetas. Y hay una acción en conjunto generalizada, ¿no? Este esfuerzo máximo normal se produce también en las fibras neutros de, de la viga, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una figura, podemos observar su eje neutro, lo cual sería el medio, de acuerdo a la, a la ubicación de la madera, ¿no? Por ejemplo, tenemos una altura y tenemos la base, ¿no? Para determinar estos esfuerzos, generalmente se utiliza esta fórmula, ¿no? Tenemos acá una fórmula que ya está establecido, simplemente lo reemplazamos de acuerdo. M sería, acá sería el esfuerzo, ¿no? Sería los esfuerzos de compresión o tracción, flexión que pueden ocasionar, ¿no? En este caso, M sería el momento aplicado sobre inercia. Y C sería momento aplicado sobre sección, ¿no? De sección, en este caso la sección de la madera, ¿no? En este caso sería para secciones rectangulares, lo cual tiene que ser mayor a Fm, lo cual sería esfuerzo admisible, ¿no? Ya para secciones rectangulares, también tenemos otro acá, la inercia, ya sabemos cómo añadir inercia, ¿no? Acá tenemos la fórmula para añadir inercia, lo cual sería momento de inercia sería igual a base por altura elevado al cubo entre 12, y C vendría a ser la distancia del punto medio, en este caso sería punto neutro o el eje neutro de la fibra más alejada, ¿no? Y sería la mitad de altura, ¿no? La división de la altura, la mitad de la altura, ¿no? Y Z vendría a ser como la sección corresponde a las secciones rectangulares, el base por la altura al cuadrado entre 6, ¿no? Y por último teníamos una fórmula, ¿no? Esfuerzo de compresión o tracción producida por fricción sería, ¿no? 6 por momento aplicado sobre base por la altura al cuadrado, lo cual sería menor a la esfuerzo admisible, ¿no? Menor al esfuerzo admisible. Ahí, siguiente compañera. Bueno, ahora vamos a hablar de corte. Bueno, los esfuerzos cortantes, lo cual se va a definir esta fórmula, tenemos esta forma definida también, ¿no? Que va a ser esfuerzo cortante. No deben exceder el esfuerzo máximo admisible para el corte paralelo a las fibras, ¿no? Del grupo de madera estructural que de acuerdo especificado de la madera que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, acá también ya tenemos una tabla definida. La tabla número 4 sería esfuerzo máximo admisible para corte paralelo a las fibras, ¿no? Lo cual sería F sub B, en este caso significa el corte, ¿no? De acuerdo a la carga admisible, corte paralelo a las fibras, las fibras, ¿no? Paralelo a las fibras. Lo cual va a ser en kilogramos por centímetro sobre centímetro cuadrado. Y también vamos a ver diferentes grupos de maderas, ¿no? Tenemos 3 grupos de madera. Para el primer grupo, lo cual es A, es 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para el grupo B, 12 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para el grupo C, 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como es indicado, acá tenemos una fórmula ya definida,
el esfuerzo cortante va a ser igual, ¿no? A la fuerza cortante. La B sería, en este caso significaría fuerza cortante de la sección. Y ese sería, ¿no?, el momento elástico de la parte de la sección transversal. Podemos hacer una figura al costado, ¿no? Que cómo produce el corte, ¿no? De acuerdo a la perpendicular de las fibras de la madera, ¿no? Al paralelo a las fibras de la madera. Y a la cual sería por sobre base por la inercia, ¿no? Y para las vigas de sección rectangular se aplicaría otra fórmula, ¿no? En lo cual tenemos esfuerzo cortante sería igual a 2 sobre... No, 3 sobre 2. Lo cual sería la misma fórmula de lo que vamos esfuerzo cortante al normales. Lo cual sería mayor, no, menor al corte de las fibras, carga admisible, ¿no? Cada esfuerzo admisible máximo al paralelo de las fibras. Bueno, en esta siguiente imagen podemos observar, ¿no?, la carga como sufre, ¿no?, el esfuerzo cortante en ese punto donde se apoya la viga de la columna. Hay una sección crítica, ¿no?, como se puede esperar en la primera figura, ¿no?, en qué parte se producía el corte, ¿no?, y una sección crítica. Y no debe utilizarse como la primera figura, lo utilizamos, ¿no? Se ha hecho un corte a la madera en la parte casi al medio, se ha hecho un corte o como un dentado, pero en este caso no tiene que hacerse eso, ¿no?, porque estaría ocurriendo el corte en ese punto, ¿no?, en esa sección crítica que va a ser, ¿no? Bueno, siguiente compañero. Bueno, vamos a hablar de compresión perpendicular a las fibras, ¿no? Bueno, el esfuerzo de compresión promedio a la dirección perpendicular a las fibras debe verificarse, ¿no?, en los apoyos y otros puntos donde hay cargas concentradas. Generalmente ocurre en áreas pequeñas, ¿no? Ya, por ejemplo, acá tenemos una fórmula también ya definida que se usa, ¿no?, para determinar esa compresión perpendicular a las fibras, ¿no? Bueno, acá tenemos sigma sub ci, lo cual sería el esfuerzo de compresión promedio, igual R sería el esfuerzo, la fuerza de reacción, ¿no? Y B sería el área de contacto, solo multiplicarían el área de contacto. B por A sería el área de contacto, ¿no? Y también tenemos una tabla definida en el manual de diseño, ¿no? El tabla número 5 sería esfuerzo máximo admisible para compresión perpendicular a las fibras, lo cual nos da en kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no?, de acuerdo al grupo de madera también. En el grupo A tendríamos 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado y en el grupo B tendríamos 28 kilogramos sobre centímetro cuadrado y en el grupo C tendríamos 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, no se recomienda el uso de ese sistema de apoyo, ¿no?, tales como induzca, ¿no?, a tracciones y a dirección perpendicular a las fibras. Bueno, acá en esta imagen podemos observar, ¿no?, cuando la viga se deflecta, va a producir una compresión, ¿no? Esta compresión va a producirse al perpendicular a las fibras. También se va a producir tracción en parte más bajo de la fibra, se va a producir, ¿no?, de la viga se va a producir tracción, ¿no?, tensión o tracción, ¿no? Y en la parte
donde hay apoyos, ahí se va a producir la fuerza cortante, ¿no? Como podemos observar en esta figurita. Bueno, compañera, siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de estabilidad, ¿no? ¿Qué nos indica estabilidad? Bueno, en este caso nos indica que las vigas o las viguetas o los elementos similares deben arreostarse, ¿no? Adecuadamente para evitar el pandeo lateral y compresión en las fibras, ¿no? Bueno, para asegurar estos elementos adecuadamente, en la sección rectangular se deben, ¿no?, cumplir las reacciones indicadas, ¿no?, las relaciones indicadas, que ya no se establece en la norma también, la norma también ya tomó como referencia, ¿no?, ese manual, ¿no? Bueno, podemos observar en esta figura, en la primera figura que tenemos, una figura más grande, tenemos esa armadura, ¿no? Y podemos observar, ¿no?, que en las esquinas de los paños, podemos observar acá en este caso, en las esquinas más que todo, tiene un ángulo de arriostre, ¿no?, que está asegurado en los ángulos, ¿no? Eso generalmente se arrostra para tener mayor estabilidad, ¿no?, que al simple movimiento puede ser estable, ¿no? O los empujes de los vientos que van a ocurrir en diferentes direcciones, puede ser estable, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá vamos a imaginar que no hay viento, venga por ese lado, sería barlovento y sotavento, ¿no? Sería la presión, en este caso, presionaría, ¿no?, en este punto, ¿no?, en este lado, y ocurría la succión en otro lado, ¿no? Para evitar todas esas presiones, todo eso tenemos que asegurar, ¿no?, más que todo en las esquinas, ¿no?, para que sean más estables, como se puede observar en la figura, ¿no? En la segunda figura también tenemos, ¿no?, como arreostrar arreostre angular, ¿no?, en las esquinas, que forma un ángulo de 90 grados, o podemos decir un ángulo de 3, 4, 5, ¿no?, vamos a decir, ¿no? Y en la siguiente figura tenemos un arreostre en K, ¿no?, que simplemente se puede observar cómo se arreostra, ¿no?, en un paño, en las dos esquinas y en el punto medio, ¿no?, se asegura. Y también da mayor estabilidad, ¿no? Y en la tercera figura tenemos un arreostre en cruz. Prácticamente tenemos un cuadrilátero que divide, ¿no?, en X, ¿no? En cada esquina de ese paño, de esa armadura, la riostra, ¿no?, que fácilmente no se va a deflectar, ¿no? En este caso, la fuerza que pueden producir ya va a ser más rígido, la estructura va a ser más rígida, ¿no? A la siguiente, compañera. Bueno, acá también en el manual ya tenemos establecidos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el tabla número 6, los requisitos de arriostramiento, ¿no?, para cada elemento de sección rectangular. En la primera imagen podemos observar, ¿no?, de relación de altura sobre base, ¿no?, lo cual es 2. No se necesita apoyo lateral, ¿no? Podemos observar la relación base y altura, ¿no? En esta primera imagen podemos observar, ¿no?, base y altura. En este caso no se necesita, ¿no? No necesita apoyo lateral, porque por ejemplo, la viga está descansando sobre otra viga principal. Podemos definir como una viga principal, ¿no? Está descansando sobre eso, o está transfiriendo su carga sobre esa viga. Bueno, en la tercera imagen también tenemos una relación de altura sobre base, lo cual va a ser 3. Se restringe el apoyo del desplazamiento lateral en los apoyos. Por ejemplo, acá vamos a estar en la segunda imagen cómo se restringe el apoyo, ¿no?
la viga principal se conecta, ¿no? La viga secundaria, por ejemplo, podemos decir que se conecta a la viga principal, ¿no? Bueno, en la siguiente imagen también tenemos lo cual sería de relación altura base igual a 4. También se restringe, ¿no?, el apoyo de desplazamiento lateral de los apoyos y además el borde de compresión mediante correas, ¿no? Podemos usar a las correas, ¿no? Y acá la viga principal también tiene como un borde, ¿no?, sobre lo cual la viga descansa. Y también está conectado con la viga principal, podemos definir así. Y en la siguiente imagen tenemos una relación de altura y base, lo cual sería igual a 5. También se restringe, ¿no?, el desplazamiento lateral de los apoyos y además la compresión es mediante entablado continuo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un entablado sobre las vigas y tiene un entablado, ¿no?, continuo. Y en la sexta imagen podemos observar también, la cual también va a ser adicionalmente a los requisitos, ¿no?, de altura y base, lo cual va a ser igual a en este caso va a ser igual a 5, ¿no? Por colocar un arriostre mediante un cruzado entre los elementos en distintas distancias menores que 8 veces el ancho de la viga, ¿no? 8 veces el ancho de la viga. Y también podemos ver en la siguiente imagen las vigas, ¿no?, constituidas con 2 o más piezas. ¿Cómo se daría el arriostre, ¿no? Bueno, también se puede aplicar para vigas constituidas en 2 o más piezas, como hemos mencionado, mismo peralte, ¿no? Considerando el ancho total siempre y cuando los elementos estén adecuadamente conectados entre sí. Sí o sí tienen que estar conectados los elementos que conforman la viga, ¿no? A ver, compañera, siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a definir un poco el comentario de lo que hemos definido anteriormente. En las deflecciones admisibles, el diseño de las viguetas y entablado son similares, ¿no?, al de una viga, excepto por esfuerzos admisibles y módulos de elasticidad. Las hipótesis habituales en la teoría de viga son aceptables, ¿no?, para el diseño de madera, que el proyectista puede usar, ¿no?, técnicas de cálculo y ayuden, ¿no?, a los cálculos tradicionales, excepto las maderas de grupo C, ¿no? El diseño con ese tipo de madera es condicionado, ¿no?, por las deflexiones, ¿no? Bueno, acá tenemos un cuadro, como también habíamos mencionado, ¿no?, anteriormente, los módulos de elasticidad mínimos y promedios que se pueden utilizar de acuerdo al tipo de madera, ¿no?, de acuerdo al grupo de madera que ya tenemos definido, ¿no?, en el manual de diseño. Ahí, siguiente, compañera. Bueno, generalmente en el Perú, ¿no?, o en toda Latinoamérica, ¿no?, la madera es más abundante. Es un tipo de madera que se denomina latifoliada, ¿no? Maderas que presentan una densidad básica que varias son de 0.13 gramos por sobre centímetro cúbico, ¿no? O también pueden ser de 1.20 gramos sobre centímetro cúbico o a más, que se clasifican en 3 grupos, ¿no?, que ya tenemos definido: el grupo A, el grupo B y el grupo C. Bueno, comprende las maderas de mayor resistencia. El grupo A, ¿no?, comprende las maderas de mayor resistencia, cuyas densidades están por lo general en el rango de 0.90 a 0.75, ¿no?, centímetros, no, gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Y en el grupo B también tenemos unas maderas que comprenden una resistencia mediana que se sitúa en el rango de
0.70 a 0.56 gramos sobre centímetro cúbico. Y en el grupo C tenemos, comprende las maderas, ¿no?, de menor resistencia, ¿no?, las resistencias más bajas. Y sus densidades, ¿no?, sitúan en el rango de 0.55 a 0.40 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tabla de los esfuerzos admisibles, ¿no?, lo cual nos da en kilogramos sobre centímetro cúbico, ¿no?, de acuerdo a los tipos de grupos de madera, ¿no? Por ejemplo, para flexión tenemos, para el grupo A tenemos 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para el grupo B en flexión tenemos 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para el grupo C tenemos 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y también tenemos, ¿no?, para tracción en paralela, ¿no? Para el grupo A tendríamos 145 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para el grupo B tendríamos 105 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y para el grupo C tendríamos 75 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y para compresión paralela a las fibras de la madera también tenemos otro, ya está definido también, ¿no?, en grupo, de acuerdo al grupo de la madera, ¿no? En caso del grupo A tendríamos 145 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para el grupo C, para el grupo B tendríamos 110 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y para el grupo C tendríamos 80 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y para la compresión perpendicular, ¿no?, también ya tenemos definido, lo cual es, para el grupo A sería de 40 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para el grupo B de 28 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y para el grupo C, lo cual sería de 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y también tenemos definido, ¿no?, para el corte paralelo, la cual al grupo A correspondería, ¿no?, 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y para el grupo B 12 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y para el grupo C 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y en la siguiente imagen tenemos una imagen, ¿no?, también nos indica, ¿no?, que las deflexiones excesivas pueden dificultar la colocación de los paneles prefabricados y puertas y ventanas, todo ello, ¿no? Cuando hay unas deflexiones excesivas, ¿no?, puede dificultar esa colocación, puede deflectarse, ¿no? Vamos a cambiar al siguiente compañero. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de deformaciones diferidas, ¿no?, lo cual nos indica, ¿no?, cuando las cargas son aplicadas en forma continua en periodos largos, ¿no?, las deformaciones en los elementos de la madera son mayores que las deformaciones instantáneas. Bueno, según las investigaciones desarrolladas en un laboratorio andino de ingeniería, ¿no?, de madera, la DIMAC, que dentro del marco de los PIAT Reforge, con vigas, ¿no?, de 3 especies de madera tropical han puesto en evidencia, ¿no?, que las deformaciones de los elementos sometidos a flexión se incrementan, ¿no?, en el promedio de un 80% en los ensayos, que fueron efectuados en vigas de 4 por 14 centímetros y una luz de 3 metros. Bueno, como por lo general el diseño de elementos de flexión está controlado por las deformaciones, es posible considerar la carga, ¿no?, una carga ficticia o equivalente para la determinación de las secciones requeridas para el diseño. Basta con multiplicar las cargas permanentes con un factor, ¿no?, que ya mencioné anteriormente, ¿no?, como es 1.8. La siguiente compañera. Bueno, acá tenemos un gráfico de deformaciones deferidas, ¿no?, de cuál va a ser una relación de deflexión final o deflexión inicial o una deflexión diferida, la cual se va a dar en una deflexión, se va a dar, ¿no?, sobre la deflexión inicial, ¿no? La deflexión total se va a dar
a la deflexión, sobre el deflexión inicial, ¿no? Se va a dar. Bueno, va a ser esto de acuerdo al tiempo también, ¿no? De acuerdo al tiempo, ¿no? Bueno, ese incremento de las fricciones mayormente va a ocurrir al paso del tiempo, ¿no? De acuerdo a la línea de tiempo. Ahí, siguiente compañera. Bueno, ahora vamos a comentar sobre el requisito de resistencia, ¿no? Que debe cumplir, ¿no? Bueno, tenemos fórmulas definidas. Las fórmulas de diseño que se utilizan, que se van a realizar, ¿no? Que el diseño son las de secciones aplicables al elemento homogéneo. Y sí, sin imperfecciones, ¿no? Tales como con rajaduras o en las aristas. Y tales defectos, ¿no? Que son probables, ¿no? En las vigas de madera, son probables, las vigas de madera. Bueno, ahora vamos a hablar de estabilidad, ¿no? En los elementos sometidos a flexión según el eje de fuerte de la sección transversal puede ocurrir, ¿no? En un pandeo lateral antes que los esfuerzos alcancen los valores admisibles. Bueno, este fenómeno generalmente ocurre, ¿no? Cuando en distintos materiales, aunque más frecuentemente con los materiales que permiten el uso de secciones, ¿no? Relativamente delgadas, como puede ser el acero y la madera, ¿no? El siguiente, compañera. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de uso de las diagramas, ¿no? En las viguetas. Ya tenemos también unas diagramas definidas, ¿no? Ya que han sido estudiados en laboratorios. Y el manual simplemente nos muestra ese diagramas de diseño de acuerdo a las sobrecargas, ¿no? Por ejemplo, las diagramas presentan una continuación, están destinados a facilitar el diseño de vigas en madera, ¿no? Y de acuerdo al peralte y de acuerdo a la luz también va a definirse eso, ¿no? Y de acuerdo a la sobrecarga que generalmente se usa para las cubiertas, ¿no? Ahí, siguiente, compañera. Bueno, ahora vamos a un poco hablar de bases de cálculo. Bueno, acá tenemos la figura A y B, que tenemos, ¿no? Se puede decir una armadura, ¿no? En este caso. Que las cargas se van a repartir uniformemente a lo largo de esa armadura, de esa viga que va a transmitir la carga muerta y la carga viva, ¿no? Bueno, las cargas incluyen el peso propio de las viguetas, considerando la variación de su espaciamiento, y el peso de la cobertura, o el piso, y el entablado también se puede considerar en este caso, ¿no? Y también qué tipo de revestimiento podemos colocar al cielo raso, ¿no? Vale, siguiente, compañera. Bueno, los esfuerzos más usados en los cálculos han sido, ¿no? Las siguientes tablas. En las tablas, ¿no? Generalmente con un incremento de 10%, ¿no? Bueno, acá tenemos, vamos a mencionar la tabla 3, que también vamos a utilizar esa tabla para esa base de cálculo, de acuerdo al grupo de madera y esfuerzos máximos admisibles de flexión, que ya están definidos, ¿no? Como ya hemos mencionado. Y también vamos a usar la tabla 4, que también nos va a definir, ¿no? El esfuerzo máximo admisible para corte paralelo en las fibras, de acuerdo al tipo de madera y con diferentes, ¿no? de esfuerzos máximos admisibles que podemos observar en la figura, en las tablas, ¿no? Bueno, el modo de elasticidad también está considerado, ¿no? En el promedio de la siguiente tabla, ¿no? Podemos observar en la siguiente tabla. Por ejemplo, la tabla número 2 del modo de elasticidad también está definido con el grupo de
de acuerdo al grupo de madera, ¿no? De acuerdo al tipo de madera. Ahí, siguiente compañero. Bueno, acá también tenemos unas fórmulas que también habían mencionado anteriormente, ¿no? Simplemente vamos a usar esas fórmulas, ¿no? Bueno, solo se ha graficado, ¿no? La condición más exigente de lo que gobierna en el diseño, ¿no? Resistencia a flexión. Como ya he mencionado, vas a utilizar esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una carga total de... No, acá me estoy equivocando. Por ejemplo, acá tenemos una fórmula de delta va a ser mayor, no, menor o igual a la longitud sobre K, lo cual significaría, ¿no? La carga total. ¿Cómo se va a obtener la K, ¿no? Va a ser la carga total menos 300 cuando hay un cielo raso de yeso. Y K también vamos a utilizar la carga total menos 250 cuando no hay un cielo raso de yeso. Generalmente para las cubiertas que van a utilizar de maderas, generalmente se colocan, ¿no? Para tener una superficie, pues se puede decir lisa o que sea presentable arquitectónicamente. Generalmente utilizan un cielo raso, ¿no? En las maderas, para que no se noten las viguetas, todo eso. Generalmente se utiliza una... Bueno, yo observaba anteriormente, no sé, en los techos de calamina lo colocaban, ¿no? Sobre las vigas, la armadura, debajo de la armadura colocaban de las esteras, no, del carrizo, pues también se puede, ¿no? Lo colocaban a las viguetas, a las vigas, a las armaduras, la arrastraban bien, lo aseguraban bien, sobre eso lo pasaban con yeso, ¿no? También esa contaría como una carga. Eso se refiere a un valor constante que decía acá, ¿no? A ver, siguiente compañero. Bueno, ahora vamos a hablar de clasificación, ¿no? De clasificación. Bueno, se presentan diagramas para cada uno de los tres grupos de madera, lo cual son A, B y C. Dentro de cada grupo está preparado, ¿no? Diagramas de los siguientes tipos de cobertura que también se denomina carga de servicio, ¿no? Bueno, esos diagramas pueden usarse, ¿no? Para determinar el peralte necesario de una viga, el peralte necesario, ¿no? De la carga que va a soportar, ¿no? De una viga y simplemente apoyada, ¿no? Conectada con la luz libre, lo cual sería L en la luz libre, y el espaciamiento entre sí, ¿no? Lo cual es S, ¿no? El espaciamiento también es considerado el peralte, ¿no? La altura y la luz, de acuerdo a la luz, ¿no? La máxima luz libre, conocida en el peralte, de acuerdo a la altura y de acuerdo al espaciamiento, ¿no? Se consigue el máxima luz, ¿no? De acuerdo a esa luz se va a conseguir el máximo, la altura y sobre el espaciamiento. Bueno, acá también tenemos otra tabla que ya está definida en el manual de diseño de madera, un grupo andino, que nos indica, ¿no? Para diferentes tipos de cubiertas, una sobrecarga que se va a utilizar, ¿no? Para el análisis de qué tipo de sección de viga vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un doble entablado. Vamos a utilizar unas sobrecargas de 150, 250 y 300 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Ya tenemos esas cargas definidas de acuerdo al tipo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, como hemos mencionado, que es un doble entablado, ¿no? Y para doble entablado con cielo raso de yeso, vamos a necesitar también casi lo mismo de sobrecargas de 150, 200, 250 y 300, lo cual sería en kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Y
Y también una cubierta de techo sin entablado, teja, ¿no? De una cubierta de techo, de cubierta con teja, sin entablado, vamos a utilizar, ¿no?, una sobrecarga de 50, 80 kilogramos sobre metro cuadrado. Y para un tablado simple con una teja de 80 kilogramos sobre metro cuadrado, también vamos a tener la misma sobrecarga, ¿no?, de 50 a 80. Y en un entablado simple, una cubierta de entablado simple con capa de barro de 2.5 centímetros, también vamos a tener, ¿no?, una sobrecarga de 50 kilogramos sobre metro cuadrado y 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Y para asbesto de cemento, o también se puede determinar con Eternit, también vamos a tener una sobrecarga, ¿no?, de 30 kilogramos sobre metro cuadrado y 50 kilogramos sobre metro cuadrado. Ya tenemos definidas las sobrecargas que vamos a utilizar para nuestro diseño, ¿no? Siguiente, compañera. Bueno, ahora vamos a comenzar a hacer un ejemplo de un diseño de una vigueta, ¿no?, que se considera un techo con viguetas de madera y la cobertura de asbesto de cemento sin entablado, apoyado sobre las correas de madera y una sobrecarga de 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Bueno, acá tenemos la figura. Vamos a ver la figura, ¿no? Ya como podemos ver en la primera figura, el punto A, o la figura A, que nos muestra el corte, ¿no?, en este caso de esas viguetas que nuestra figura en planta. Podemos observar que tiene como hemos mencionado, una sobrecarga o un asbesto cemento que va a ser la cubierta, ¿no?, que vamos a utilizar. Y acá tenemos un corte, también está un cortado, tenemos unas dimensiones, pero solamente vamos a estudiar una sección, ¿no?, lo cual va a ser una sección de... Por ejemplo, acá las vigas secundarias tenemos de 7 vigas a cada 50 centímetros. Ya acá tenemos 390, sería el espaciamiento de las vigas principales, ¿no?, o el tramado sería, a cada 4 metros. En el grupo B vamos a ver esa. Tenemos todos esos datos. Ahora vamos a pasar al siguiente, compañero. Creo que nos adelanta un poquito más, compañera. La siguiente. Ya. Sí, ahí no me acompañan así. Ese sería el segundo punto, ¿no? Ya. Vamos a definir, acá tenemos una primera sería, ¿no? El primer punto sería base de cálculo, ¿no? En este base de cálculo, en el punto A, ¿no?, vas a definir, ¿no? Vas a usar una madera del grupo C en un estado seco, con un contenido de humedad menor a 30%. Y para la evaluación de estas cargas de peso propio y superposición de viguetas, que vamos a utilizar unas viguetas de 4 por 14 centímetros y espaciadas, como ya mencionado anteriormente, a cada 50 centímetros o 0.50 metros. Tenemos un peso propio que ya está también definido en el manual de diseño, ¿no?, que lo cual sería en la tabla número 13, en el capítulo 13 y en tabla número 4, ¿no?, que nos indica, ¿no?, que tenemos una sobrecarga de 10.1 kilogramos
sobre metro cuadrado. Ya, y tenemos un peso muerto. También vamos a verificar en la tabla número 6 del capítulo 13 de asbesto de cemento de 5 milímetros de espesor, ¿no? Ya tenemos una sobrecarga de 13 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y en caso de las correas, o las correas que vamos a utilizar, las que van a transferir el peso a las vías principales, va a ser de 4 por 4 centímetros a cada 80 centímetros, como había mencionado anteriormente, lo cual va a tener una de 2.0 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Y como también había mencionado, una sobrecarga de 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Ya, ahora vamos a utilizar la tabla, la tabla número 8.1. En el caso B, tenemos, ¿no?, que habíamos mencionado anteriormente la tabla, que vamos a utilizar un factor, ¿no?, máximo admisible, lo cual va a ser de mayor a la luz sobre 250, ¿no?, para una carga total, una carga admisible, ¿no? Y la siguiente sería una sobrecarga solamente, una máxima, también va a ser de L, no, sobrecarga máxima va a ser un desplazamiento, o una sobrecarga máxima va a ser menor a L sobre 250, ¿no? Vamos a utilizar de la tabla. Como ya tenemos anteriormente, habíamos definido en la tabla, vamos a utilizar eso. Y el segundo punto sería simplemente apoyar a una luz de 4 metros, como ya menciona en la figura, ¿no? A cada 4. La luz sería de 4 metros, ¿no? Y con un espaciamiento cada 50 centímetros. El cálculo va a ser, ¿no?, de la luz libre, lo cual es 390. Y como en la primera figura hemos observado el corte que tenemos en la planta de la sección, de esa parte que debería que se va a estudiar, ¿no? En este caso nos dice, ¿no?, eje, nos dice 4 metros, pero el eje sería de 390, ¿no? Como es 4 metros, el eje de la viga sería 390. Bueno, ahora vamos a pasar acá al efectos máximos. En esa figura que tenemos, efectos máximos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar a hacer el cálculo, ¿no?, de los efectos máximos. El peso propio más el peso muerto, lo cual hemos definido, sería el 10.1 más 13 más 2, lo cual nos daría 25.1 kilogramos sobre metro cuadrado. Como ya hemos definido, tenemos una sobrecarga de 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado, no, metro cuadrado. Y vamos a proceder a hallar la carga total, ¿no?, la cual va a ser el peso muerto más la sobrecarga, ¿no?, que tenemos de 30, lo cual nos daría 55.1 kilogramos sobre metro cuadrado. Y también tenemos la carga total repartida por la viga, ¿no? Como les mencionaba en la sección sobre la carga, lo que vamos a hallar la carga total sobre por la sección, cual es 0.5, el espaciamiento 0.5 metros, ¿no?, espaciamiento, o 50 centímetros, lo cual nos daría 27.55 kilogramos sobre metro, ¿no? Y procedemos a hallar la carga muerta repartida por la vigueta, también sería sobre el espaciamiento de la sección, por la carga muerta, ¿no? Como habíamos hallado la carga nos daría 25.1 kilogramos sobre metro cuadrado, nos da, y lo multiplicamos por la sección 0.5, nos daría 12.55 kilogramos sobre metro. Y procedemos a hallar la sobrecarga
la sobrecarga repartida por la vigueta, ¿no? También sería por el espaciamiento o sección por sobrecarga 0.5 por 30 de 15 kilogramos sobre metro. Y el momento máximo, también procedemos a hallar el momento máximo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la fórmula, ¿no? Como ya hemos hallado la carga total repartida en la vigueta, lo cual nos daría 27.55 por la longitud, lo cual sería de 3.90 elevado al cuadrado, lo cual le dividimos entre 8 y nos daría 52.4 kilogramos por metro, nos daría, ¿no? Y también procedemos a hallar con cortante máximo, lo cual tenemos la fórmula, la carga sobre la longitud sobre 2, carga por la longitud sobre 2, ¿no? Lo cual tenemos la carga ya 27.55 por 3.90, lo cual la longitud de la luz sobre 2 nos daría, ¿no?, una carga de 53.72 kilogramos. Al siguiente, compañero. Y ahora vamos a proceder a hallar los esfuerzos admisibles y módulo de elasticidad para cada vigueta que se va a usar, ¿no? Se va a usar el módulo de elasticidad promedio en los esfuerzos de cortante de flexión, pueden incrementarse en 10%, como hemos mencionado. Ya como obtenemos este valor de módulo de elasticidad promedio 90.000 de las tablas, ¿no?, que ya hemos mencionado anteriormente, de tabla 8.1 en este caso. ¿Y qué hora son ya? 2 horas, ¿no? Ya hallamos lo cortante. Sí, me falta más. Ya va a pasar más rápido eso ya. Ya una vez que ya tenemos eso, tenemos los datos y simplemente lo reemplazamos y lo hallamos, ¿no? Ya tenemos. El siguiente, compañero. Ahora podemos hallar el momento de inercia, ¿no? Es necesario para limitación de flexiones de la viga, ¿no?, que están simplemente apoyadas. Acá tenemos la fórmula, simplemente la reemplazamos y la carga equivalente sería, ¿no?, 1.8 sobre la carga que hemos hallado más la sobrecarga. Se calcula, ¿no?, en las deflexiones, ¿no? En este ejemplo, la carga equivalente será, ¿no?, a 1.8 por 12.55 más 15, nos daría una carga equivalente a 37.59 kilogramos sobre metro. Para la carga total teníamos también 250, la inercia que vamos a utilizar, ¿no? Simplemente la fórmula la reemplazamos acá y lo obtenemos. Tenemos un resultado de una carga total, lo cual sería de 806.5 centímetros al cubo, ¿no? A la cuarta, mejor dicho. Para una sobrecarga en K teníamos 750, como hemos mencionado, que de acuerdo a la carga que vamos a utilizar, simplemente lo reemplazamos acá y tendríamos, ¿no?, 451 centímetros al cubo, una sobrecarga. Considerando el mayor de los módulos de elasticidad necesario, ¿no?, tendríamos el mayor, utilizamos el mayor, lo cual nos daría de 806.5 centímetros al cuarta. A ver, siguiente, compañera. Bueno, acá tenemos el módulo de sección, ¿no? Vamos a hallar el módulo de sección por la resistencia, ¿no? Acá tenemos también la fórmula, simplemente la reemplazamos y obtenemos, ¿no?, nos daría 47.6 centímetros al cubo. En la siguiente tenemos una tabla 13.1, observamos, ¿no?, una sección de 4 centímetros por 14 centímetros que satisface los requerimientos de momento de inercia de módulo de sección, ¿no? Simplemente igualmente reemplazamos las fórmulas y lo comparamos si cumple o no cumple. Y tenemos, ¿no?, nos da un resultado de 130.7 centímetros al cubo, ¿no? Y también igualmente lo evaluamos, acá también nos da, ¿no?, 914.6 centímetros
la cuarta. Y el punto 7 verificamos, ¿no?, el esfuerzo cortante de la sección más crítica del apoyo H, ¿no? Bueno, el esfuerzo cortante del apoyo H va a ser igual, ¿no? 55.75 menos 27.55 por 0.14 nos da 49.86 kilogramos, ¿no? Y el esfuerzo cortante nos daría, simplemente reparamos la fórmula también, y tendríamos, ¿no?, sería de 1.34, lo cual sería menor a la fuerza cortante, sería 8.88 kilogramos sobre centímetro cuadrado. A ver, siguiente, compañera. Bueno, acá, como ya hemos mencionado de esto, ya ahora vamos a verificar la estabilidad lateral, considerándola para la verificación de dimensiones equivalentes comerciales, ¿no? Como, por ejemplo, base por altura tenemos 6 pulgadas, 2 pulgadas, lo cual nos da 3 pulgadas, ¿no? Y nos haría una longitud de apoyo en esos puntos, al escoger una sección de 4 por 14 centímetros, excediendo tanto el módulo de sección Z o el momento de inercia, ¿no? En este caso, usar una sección 4 centímetros por 14 centímetros o una madera de tipo C, ¿no? Al siguiente, compañera. Bueno, ahora vamos a hablar de diagramas de diseño, ¿no? Tenemos varios casos, ¿no? Vamos a utilizar generalmente de las tablas que ya están definidas en manual de diseño, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una porción que nos indica, ¿no?, por una sobrecarga 30, y de acuerdo a la luz, de acuerdo a la base, se va a determinar, ¿no? Y se va a usar esa tabla. Siguiente, compañera. Bueno, en este caso también, en el caso 2 nos dice, ¿no?, que una vigueta de sección conocida puede cubrir, conociendo el espaciamiento y características de la cobertura, se provee, ¿no?, innecesariamente del procedimiento anterior. A ver, siguiente, compañera. Y también tenemos un caso 3, ¿no? También nos indica la misma forma que las diagramas que pueden cumplir, ¿no?, de acuerdo a las que ya está establecido en manual de diseño. Siguiente, compañera. Bueno, acá también tenemos una diagramas, ¿no?, carga repartida perante la luz, ¿no? Y nos da datos de longitud 390, como ya hemos mencionado, y también simplemente lo reemplazamos a la carga total equivalente, y tendríamos una limitación de deflexiones, ¿no?, con lo cual sería 37.59 kilogramos. Sería una limitación, ¿no? Y una sobrecarga de 15 kilogramos a metro en este grupo de maderas, lo cual sería, la deflexión máxima sería menor, ¿no?, a la longitud sobre que factor que nos da 250, ¿no? Ahí, siguiente, compañera. Acá también nos menciona, ¿no?, para la carga repartida, que diferentes cargas que se van a utilizar, ¿no?, que habíamos mencionado anteriormente, que ya esta tabla también nos indica, ¿no? Podemos. Ahí, siguiente, compañera. Bueno, acá tenemos una relación de diagramas de vigas, ¿no?, que nos da ya tenemos una tabla también definida, ¿no?, y también nos da unos gráficos para determinar de acuerdo a las sobrecargas que tenemos. De acuerdo a los grupos de madera, tipos de madera que ya están definidos, que hacen estudiar en laboratorios y ya se han obtenido resultados que